Comunicadores, muy buenas tardes, bienvenidos ahora mismo, son las 6:09, estamos en directo, emitiendo para todo el mundo a través de Alex Comunica TV, la caja de Pandora Sapiens en YouTube y a través de Año Cero, Espacio Misterio, Mundo Alternativo, Bloque Alternativo, Universo Holístico, Ciencia y Misterio y UFO Spain en Facebook. A todos bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles, eso quiere decir que toca tertulia y hoy además vamos a abordar un tema del que se habla mucho, pero quizás se conoce poco, porque seguramente, sobre todo los que estáis más habituados a este tipo de programas o temáticas, seguro que habéis oído hablar de Hermes Trismegisto, del Kybalión, de las 7 leyes universales, las 7 leyes de la creación, pero a veces se profundiza poco en ellas o no se explica de una manera que sea más entendedora, más sencilla y desde un punto de vista práctico. Pues bien, hoy nos hemos propuesto eso en esta tertulia, en abordar las 7 leyes del Kybalión, las 7 leyes universales, de una manera fácil y práctica para que todos podáis aplicarlas en vuestra vida. De hecho, son unas leyes que se aplican continuamente, no es que las vais a aplicar vosotros, pero su conocimiento mejora mucho la experiencia vital. Y para ello contamos con un plantel de lujo. Por una parte nos acompaña, como es habitual, Enrique Moniz, investigador en energía taquiónica. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. También nos acompaña Sara Urquizo, investigadora del inconsciente. Sara, bienvenida. Muchísimas gracias, Alex. Gracias y bienvenidos todos. Mario San Miguel, escritor, cantante, artista, ser humano creativo genial. Mario, bienvenido. Muchas gracias, un besazo inmenso a ti y a todos. Gracias. Y también nos acompaña también un colaborador habitual de este programa que hoy por primera vez interviene en la tertulia y estoy seguro que no será la última. Juanfran Hernández, coach especializado en la gestión emocional, en la inteligencia emocional. Juanfran, bienvenido. Buenas tardes a todos. Hoy sí, hoy no me he colado. Sara, Enrique. En directo. El otro día, ¿os acordáis? En medio de la tertulia estaba haciendo pruebas Juanfran. ¡Buah! No sé a quién pisaste, no sé a quién. ¡Buah! Aterrizaste encima de alguien, no sé de quién. Sí. Ah, sí, del especialista en Tantra que invitamos. Sí, que aterrizaste encima suyo, me acuerdo. Sí. Fue muy bonito, fue un momento épico. Así es la maravillosa vida en directo. Sí, así es. Vamos a hablar en directo de las leyes del Kybalión. A ver, para quien no sepa qué es el Kybalión, que seguro que hay muchísima gente que no sabe de qué va el tema, yo entre ellos, porque puedo saber algo, pero seguro que me falta mucho por saber y conocer, ¿quién me puede explicar en poco tiempo, en pocas líneas, de una manera clara, sencilla, práctica, qué es el Kybalión? Enrique, dispara. Vamos a ver, el Kybalión se atribuye a Hermes Trismegisto, posiblemente fuera mucho más anterior, porque todo, digamos, no hay nada nuevo salvo lo que se olvidó, y posiblemente esto sería como una recuperación de un saber todavía más antiguo. Para decirlo así en una frase, digamos, el Kybalión es el sistema operativo del universo. Es el sistema operativo del universo, es cómo funciona el universo y qué leyes lo gobiernan. Entonces, la primera ley, además, es inclusiva e incluye absolutamente todas las leyes que tiene por debajo, que es que todo es mente. Y esa mente es la mente del creador, y nosotros somos co-creadores. Y para co-crear o para crear, tenemos esas 6 leyes que son, digamos, como he dicho, el sistema operativo que nos permite, digamos, comprender, aplicar y, como decías tú antes, aprovechar enormemente, digamos, el acto de crear. Interesante. ¿Qué más podríamos explicar del Kybalión, definir? Sara, ¿a ti cómo te ha ayudado el conocimiento del Kybalión de las 7 leyes universales? A mí me parece que si llegas a integrar en ti sobre todo estas 7 leyes, es que lo tienes todo, es que recuperas todo el poder. Me parece que es una herramienta impresionante, ¿no? Lo que sí les diría también, para hacerlo sencillo, ¿no? Porque son muy complejas también, ¿eh? Si lees bastante sobre ello, te quedas asustado, es increíble.
pero para hacerlo sencillo, ¿no? Para el que está en casa. Que tienen que tener en cuenta que cuando hablemos de las leyes, de las 3 primeras que vamos a hablar, pues que son, o sea, inmutables. Son así tal cual, son inmutables en el universo, y en cambio las otras 4 ya pueden ser variables, ¿no? Y lo que dice también mi gran amigo Enrique, que la primera ley, que es el mentalismo, pues que abarca todas, y que es tan sencillo como que todo es mente, todo es mente. Entonces Dios, o el universo, llámalo como quieras, es mente. ¿Qué pasa? Que el universo es como un macrocosmos y nosotros somos aquí un microcosmos, pero somos un reflejo total de él. Entonces las leyes que se rigen en el universo se rigen también en nosotros. Entonces las tenemos que tener muy en cuenta. ¿Para qué? Porque nos da el poder de lo más bonito, que es la creación. Crear una realidad propia. Crear tu realidad, ¿no? Y hablando un poquito así, no me quiero extender mucho para dejar a todos hablar, pero la primera ley, para mí todo es Dios, o sea, todo es mente. A veces es difícil de palabras esto, pero es sencillo sentirlo. Tú date cuenta, vemos en 3 mentes, ¿no? Una es la mente de la ciudad, la mente del ego, que le vamos a llamar, ¿no? Que es la mente de aquí, ¿no? Que esa mente es muy importante porque es una mente analítica, una mente lógica. Si no la tienes, te vas al cielo, que a mí me ha pasado, ¿sabes? A mí a veces digo, madre mía, coge tierra, ¿sabes? Luego tenemos la ley de la mente del corazón, ¿no? El corazón, que es una mente de amor incondicional, que es impresionante. O sea, el corazón es que expande, esa mente también es maravillosa. Y la otra mente es la mente de Dios, ¿no? La mente del todo, la mente de la fuente, donde nos llega la revelación. Y entonces la cosa es saber manejar las 3 mentes en la misma dirección. Porque cuando en ti surge un pensamiento, ese pensamiento tú tienes que sentirlo también, sentirlo de corazón, y luego lo tienes que llevar a lo que es la expresión de Dios, ¿no? Que para mí tiene mucha relación con la visualización, con o sea, todo con lo que el estar aquí, en la tierra, el estar en el corazón, enfocando lo que tú quieres, lo que tú quieres sentir, ¿no? Lo que tú estás sintiendo, y enfocando a la mente de Dios, dejándole a Dios que te habite esa fuente para que crea, porque eres tú, o sea, es una fuerza increíble, las 3 mentes juntas, ¿no? Pensar, sentir y crear, ¿no? Entonces, desde ahí es todo una magia increíble, Alex. Qué bueno. Hablamos de esa ley, el mentalismo, ¿no? Todo es mental, como bien explicaba Enrique, como también ha explicado Sara. Luego estaría la segunda ley, que es la ley de la vibración. ¿Quién se anima a explicar esta ley, la ley de la vibración? Y poniendo algún ejemplo práctico, ¿no? De cómo realmente podemos aplicar esta ley en nuestra vida o cómo se presenta, cómo se manifiesta. Bueno, pues si queréis... No, dale si quieres. Sí, Juanfran, adelante. Venga. Nada está parado en el universo. Todo está vibrando. Esta ley, en el coaching emocional, podemos hablar normalmente con las personas que nos podemos llevar mejor o con las personas que nos podemos llevar peor. Es decir, todo vibra. De esas personas en las cuales tú juegas con la inquietud de querer conocer, querer pedir más, pero hay algo que te frena o hay algo que no puedes controlar o hay algo que parece que te rechaza, ¿no? Es decir, por eso unas determinadas personas van llegando a tu vida y por eso, por otro lado, otro tipo de personas se van separando. Muchas veces nos empeñamos dentro de querer elegir nuestras amistades, nuestros amigos, nuestras parejas, con gente que no vibra con nosotros. Pero queremos mantener el capricho y la testarudez de estar con esa persona cuando no nos está haciendo felices. Entonces, para mí, el principio de la vibración, al igual que ha dicho mi compañera Sara, es muy básico. Todos vibramos. Y dependiendo cómo cambies tu vibración, y para eso está la mente, para eso están las emociones, para eso está el hacer, vamos a poder estar con unas personas u otras. Muchas veces es cuestión de poner la mano en el corazón y sentir a la persona que tienes enfrente. Siempre tratar a todo el mundo con amor y con honestidad, pero tenemos que saber que no todo el mundo va a ir en nuestra frecuencia. Al igual que cuando tú quieres escuchar Cataluña Radio, seguramente
te tienes que ir a un dial y si quieres escuchar Onda Cero, me lo invento, te tienes que ir a otro. Muchas veces queremos escuchar las dos a la vez y no se puede. Tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos, pero sobre todo lo que somos con los demás. Queda claro, Juanfran. La vibración, ¿no? Yo vibro de una manera, traigo personas o realidades que vibran de la misma manera. No sé si así se podría entender mejor el principio, la ley de vibración. Mario, ¿qué ibas a decir tú? Bueno, iba a decir como un resumen de algunas cositas. Yo desde mi ignorancia, porque no soy un experto en esto del Kybalión, pero al final son cosas que se han repetido a lo largo de la historia una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, la 3, que en realidad la 3, la del movimiento, la impermanencia es, por ejemplo, el pilar básico, por ejemplo, en el budismo, y no te digo nada en el método Vipassana, ¿no? Alguna vez en esta misma tertulia Enrique ha dicho, el tío Moniz ha dicho, pues que lo único que permanece es el cambio, ¿no? Y eso es realmente, o sea, yo no soy el mismo que fui la semana pasada, aunque tú me veas, aunque mañana estuviera aquí, a la misma hora, con la misma ropa, en el mismo sitio, con los mismos compañeros, yo no sería el mismo, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo dijo Heráclito, nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Fíjate que tendrá que ver Heráclito griego con el Buda en el Oriente, en la India, ¿no? Sin embargo, esa sensación de que no puedes detener, por eso, y es muy bueno, no puedes detener ni el momento bueno ni el momento malo. Porque hay gente que dice, ay, me gustaría que este momento durase toda la vida. Pues sería horrible. No te digo nada si el momento es malo, ¿sabes? O sea, eso por un lado, ¿vale? Luego, con respecto, por ejemplo, a la primera, a mí me gusta mucho siempre decir que, por ejemplo, Sara, ¿no? Si Sara fuera una cosa, sería la misma cosa para todos. Pero Sara, para mí es un amor, una amiga, para su hija es una mamá, para su mamá es una hija, para si tiene marido, pues será su mujer. Entonces, Sara no es una cosa. El universo no existe ahí fuera. El universo es mental. Por eso en el Zen te dicen cómo suena en un bosque un árbol cuando se cae si nadie lo oye. Si no hay una mente que le da un sentido a ese sonido que ni siquiera la oiría porque no está allí, entonces ya entramos en profundidades muy divertidas y me gustaría terminar con una cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando, la 2, ¿no? Como es arriba, es abajo. Sí. Está comprobado que hay el mismo número de estrellas en el cielo que de neuronas en nuestra cabeza. Qué casualidad, ¿no? Como los fractales, como todo se va repitiendo. Entonces, muchos pensadores a lo largo de la historia han dicho, ¿quieres conocer al mundo? Conócete a ti mismo. Gran verdad. De hecho, dicen que la mayor conquista es la conquista de uno mismo, que es el conocimiento de uno mismo. Fijaos lo que están diciendo por aquí en el chat. Todos que más que menos ha estudiado el Kybalión, o se sabe alguna de las leyes, ha oído hablar de ellas, pero dicen, hago un resumen de lo que vienen a decir. Es tan sencillo, Marga dice, es tan sencillo, tanto, que a veces cuesta poner en práctica todas esas leyes, ¿no? Y dice, Alexa dice, exacto, Marga, se escucha fácil, pero a la hora de la práctica, ahí está el problema. Claro, eso que yo siempre pregunto en estas tertulias, ¿no? Está muy bien las 7 leyes del Kybalión, te ayuda a entender cosas que pasan en tu vida, a dar un sentido, a conocerte mejor, conocer mejor el mundo, aquello de que si no hay observador no hay realidad, eso está muy bien. Pero eso, ¿de qué me sirve a mí? Esa enseñanza, ¿de qué me sirve para mi día a día, para afrontar los retos, desafíos que yo tengo a diario? ¿De qué me sirve a mí saber cómo funcionan las leyes universales, las leyes del Kybalión? Pues, Enrique. Hablo yo. Sí, mira, hay un individuo que aportó muchísimo a la humanidad, que mucha gente no lo conoce, se llama José Silva, es mexicano. Él, digamos, diseña un procedimiento que se llama Silva Mind Control, que es el control mental de José Silva. Y este hombre lo que hace es utilizar en alfa, en ese estado, digamos, entre 7 y 14 ciclos por segundo, esa frecuencia donde nos permite pensar y sentir al mismo tiempo, nos permite tener esa atención relajada
Y ahí el ego, todos los mecanismos del ego y toda la programación no intervienen o intervienen de una manera mínima. Entonces, por ejemplo, él aplicaba en ese estado de alfa las leyes del Kybalión. Y, por ejemplo, para poner un caso así muy concreto y un ejemplo, una persona había chocado con el coche y se había abollado, digamos, el coche, y la reparación eran $700. Entonces se lo contaba a José Silva le enseñaba a entrar en ese estado alfa de una relajación muy grande, donde el cuerpo se duerme y la consciencia se despierta, y decía, ¿qué hay de bueno en lo que te ha ocurrido esta mañana con tu coche? Entonces, él, en ese estado creativo, empezaba a generar las cosas que podrían ser buenas al haber abollado su coche. Y él dijo que se veía obligado a ganar más dinero para poder pagar la reparación. Y eso le llevaba a una nueva inspiración, y gracias a buscar, digamos, ese dinero, le había venido una inspiración muy grande que no le daba el dinero para pagar la reparación, sino que aumentaba, digamos, exponencialmente su idea que tenía de negocio, de trabajo, de tal. Es decir, que vio cómo esa abolladura del coche se había convertido en una oportunidad que iba más allá que recuperar el dinero para la reparación. Pero claro, supo ver esa oportunidad, ¿no? Sí, Mario. Sí. No, por ejemplo, es que estábamos hablando de ello. O sea, por ejemplo, si tú sabes que todo es impermanente, no pasa nada. Hoy se te han abollado, por ejemplo, hoy te han abollado el coche, pero te van a pasar muchas más cosas, y esta abolladura del coche no es para toda la vida. Un día te acordarás de esta abolladura y dirás, joder, me acuerdo yo que por esta abolladura fui allí esperando, conocí a una chica que estaba arreglando su coche, y resulta que al final me casé con ella, ahora tengo 2 hijos, que eso puede ser muy bueno o muy malo, depende. Pero te quiero decir que es, por ejemplo, saber qué es lo que eres. Y ojo, que estas leyes no tienen por qué ser ciertas, pruébalas. Por ejemplo, la ley de la causa y efecto, que hablaremos luego de ella, pues imagínate, si tú te has tomado 3 copas, derrapaste con el coche por ir a 80 en vez de ir a 40, pues hay una serie de causas que producen un efecto. Si tú sabes que esto existe, que existe la causa-efecto, que existe la impermanencia, pues tú conoces tu vehículo, tu instrumento, el cohete en el que te han metido. Esto que llamas yo, está sujeto a unas leyes. Si tú las conoces, puedes jugar mucho mejor la partida. Un último ejemplo. Si yo tengo un ordenador y solo sé abrirlo y ver, por ejemplo, Pandora, pues me estoy perdiendo que puedo cambiar las fotos con el Photoshop, que puedo escribir un texto con el Word, que puedo grabar una canción con el Pro Tools. O sea, hay una cantidad de cosas que puedo hacer que me las estoy perdiendo. ¿Por qué? Por ignorante. Si yo conozco, que es lo contrario de la ignorancia, yo puedo usar. Pero si no conozco, es muy difícil que yo use. Muy al contrario, seré usado. Seguimos hablando de las leyes del Kybalión. Recordad que podéis preguntar, tanto en el chat de Facebook como de YouTube, preguntas en mayúsculas. Las 7 leyes que hemos hablado, de la ley del mentalismo, de la vibración, del ritmo. Me gustaría profundizar un poquito más en esta, la ley del ritmo. Sí, perdona, Sara, dime. Solo había escrito una frase fácil para que cada uno de casa lo entienda. O sea, bien. Muy de casa, muy de andar por casa, ¿vale? O sea, muy sencillito. O sea, estas leyes, yo desde luego, bajo mi experiencia humana, estas leyes nos rigen. O sea, no puedes ir fuera de estas leyes porque estas leyes te rigen. O sea, para mí, O sea, mi experiencia humana y respetando la de todo el mundo. Yo creo que son leyes básicas para tener claras. Bueno, el primero que hemos dicho es fácil, porque en la mente, o sea, somos mente. Entonces, cuidado con la mente, cuidado con lo que piensas, porque ocurre. Entonces, cuidado con tus pensamientos. Cuidado con tus pensamientos. Esa mente es Dios. El lenguaje de Dios es el silencio. Entonces, intenta silenciar tu mente para poder crear buenas realidades. Esa es la primera. Luego, de la segunda es muy sencillo. Como vibres tú es lo que vas a traer. Es lo que siempre estamos diciendo. Intenta vibrar en una alta vibración. En cuanto te vengan los gusanos a esas telarañas que tenemos todos a comer, cambia, o sea, baila,
ponte música. Mira, hay una palabra que es muy fácil. Cada vez que te venga un pensamiento, por ejemplo, de baja vibración, dices, cancelo, cancelo, cancelo. Cancélalo. Da la orden de cancelar lo que te entre que sea de baja vibración. O sea, mantente en alta vibración. Y la tercera, yo no sé si os acordáis de chavales cuando salíamos, pero siempre en mi cuadrilla te decía, tú tranquila, Sara, que todo lo que sube baja. O sea, es como que verdaderamente, aunque te parezca, la vida tiene un ritmo, y aunque a veces a ti te dé la sensación de que está cogiendo un retroceso, que verdaderamente no estás avanzando, no es real. Porque ese retroceso luego te va a dar impulso para avanzar mucho más lejos. O sea, esas tres cosas, ¿no? Esas tres leyes tan importantes, que son las más básicas, las inmutables. Claro, porque las leyes rigen, ¿no?, el universo, por lo tanto, quieras o no, pues estás a merced de esas leyes, pero puedes jugar con ellas también, ¿no? Vamos a la ley de la polaridad. ¿Qué significa la ley de polaridad? Va, ¿quién se anima? ¿Quién lo explica? El invitado, ¿no? También. Juanfran, ¿te animas? Sí, yo es que estoy escuchando aquí a los maestros hablar que lo hacen muy bien, la verdad, que estoy aprendiendo un montón de todo lo que están contando con ejemplos muy prácticos. Yo supongo que la ley de la polaridad, supongo que todo tiene un polo positivo o negativo. Es decir, todo va a ser algo que nos favorece o algo que podemos llegar a rechazar. Es decir, normalmente hay cosas o hay situaciones que son semejantes y en las cuales nosotros nos va, con nuestra polaridad, a venir situaciones de ese tipo. Es decir, si yo estoy pensando en conseguir un objetivo y me polarizo con afirmaciones, con visualizaciones, con meditaciones, en que lo voy a conseguir de forma positiva, seguramente lo vaya a traer más fácil. En cambio, claro, todo tiene un yin y un yang, todo tiene una polaridad, un positivo y un negativo. Muchas veces la pregunta sería, ¿en qué polaridad estamos? ¿Qué estamos haciendo para la positividad o la negatividad en un momento dado? Claro, pero ¿qué es positivo, qué es negativo? Sí. Claro, pero en realidad, bueno, a mí cosas que se me ocurren, ¿vale? Sí. En realidad, no hay, habiéndolo en este plano, positivo y negativo, positivo es el no negativo y negativo es el no positivo. Con lo cual, solo hay lo que hay y depende si te colocas en un extremo o en otro, pues dijéramos, lo vas a experimentar de una manera o de otra. Por ejemplo, para mí, una cosa que afirma esta ley, ¿no?, es para mí la importancia de las paradojas, ¿no? Paradoja, que a mí me fascinan, yo cuando oigo una paradoja digo, ahí estamos ante una verdad, pero fíjate qué curioso, ¿no? Esta ley dice que todas las verdades son medias verdades y vamos a la etimología de la palabra paradoja. Paradoja viene del para, que significa lo contrario a, y doxa, que significa verdad. O sea, lo contrario a la verdad es una paradoja. Pero esto es una mentira. Esto solo lo dijeron los griegos porque ellos necesitaban tenerlo todo contenido en verdades estanco, verdades cerradas. Necesitaban meter el humo del aire de la vida en una caja. Entonces, qué bonito, por ejemplo, el decir, ¿existe el bien y el mal? No, existe lo que es. Y tú te puedes colocar en un extremo o en otro de lo que es, ¿sabes? Entonces, si tú de alguna manera empiezas a jugar con esto, te das cuenta que todo lo que te han contado es una manera de verlo. Y ahí volveríamos a entrar a la 1, porque lo bonito de estas leyes es que todas entre sí están relacionadas. Sí. No es que la 1 no tiene nada que ver con la 4, la 5, la 6. No, es que la 1 se ve en la 6, pero la 6 se refleja en la 5. Y la 5 tiene que ver con la 4, imagínate. Y ahí está la magia. ¿Cómo es posible haber creado un sistema tan perfecto de interrelación? Sí, de hecho, a mí me pasa muchas veces cuando en el programa hemos hablado de las 7 leyes, veo que prácticamente, a ver, no es lo mismo, obviamente, porque cada ley tiene un concepto que merece ser investigado aparte y en profundidad, pero que todas se relacionan entre sí.
vas de la primera a la quinta, de la sexta a la segunda. Por ejemplo, tenemos una ley que es la ley de la que se habla mucho y quizá se practica poco o se es poco consciente, que es la ley de causa y efecto. Pero antes de llegar allí, a mí me gustaría hacer algunas aportaciones de los amigos, amigas que tenemos en el chat. Por ejemplo, tenemos a María Muñor. Mira, dice algo interesante. Mi pregunta para todos es, ¿qué relación encontráis entre la ley de la Asunción y las leyes del Kybalión, ¿no? ¿O qué ley del Kybalión se correspondería con la ley de la Asunción? Esto lo voy a explicar, lo de la ley de la Asunción, por si alguien no lo conoce. Aquí en el programa hace tiempo tuvimos a Raymond Samsó, que nos presentó un libro que era el Código de la Manifestación. Ya se centraba mucho en la ley de la Asunción. De hecho, aquí en el programa hicimos una tertulia precisamente sobre Neville Goddard y la ley de la Asunción. Y él ponía un ejemplo muy práctico que se entendía perfectamente, ¿no? Él llegó a un punto que asumía que ya tenía algo y eso se materializaba. Él, por ejemplo, le apetecían, esto lo explicó y es que es un ejemplo muy gráfico. Una mañana iba a recibir a un cliente, tenía una consulta, una sesión, una mentoría, y de repente le apetecía pues comerse unas fresas y empezó a visualizar las fresas, a asumir que esas fresas ya las tenía, que las comía, las saboreaba, sentía el sabor de la fresa y de repente llaman a la puerta y el cliente le viene con una bandeja de fresas como regalo. Es decir, Raimón asumió que tenía esas fresas, ley de la Asunción, y a los pocos minutos se materializaron. Ese cliente apareció por la puerta de su casa con esa bandeja de fresas. Pongo un ejemplo así para que se entienda realmente cómo existen estas leyes, ¿no? Ley de la Asunción. ¿Qué tiene que ver la ley de la Asunción con el Kybalión? Sí, Enrique. Sí, Alex, tiene que ver directamente con la primera ley, la ley de que todo es mente. Es el mentalismo, es decir, estas fresas, en esa mente no hay espacio ni tiempo, y eso hay que recordarlo, por eso se puede crear con esa habilidad. Entonces esas fresas ya son un hecho, esas fresas están ya digiriéndose en mi estómago. Claro. Entonces las fresas aparecen porque no se puede negar lo que ha sido creado a ese nivel. Entonces está directamente relacionado con la primera ley que, como hemos dicho, incluye a todas. Y esto, de cierta manera, nos ha pasado a todos, ¿eh? Que yo de empezar a visualizar, e incluso, ¿os ha pasado alguna vez que visualizáis una persona que hace tiempo que no veis y os imagináis, ¿no? ¿Y qué será de aquella persona? Y recordáis alguna charla, o os imagináis teniendo una charla con esa persona y de repente te llaman por teléfono y es esa persona, o das a vuelta en la calle y te encuentras con él de cara. Es decir, esto ha pasado también. Y es así, si es que la vida es mágica. El problema es que bueno, no echamos cuenta de esos momentos que realmente te demuestran que somos energía, que somos vibración. A ver, que Sara iba a hablar. Sí. No, yo es una pequeña aclaración a lo que tú has dicho, que decía Rudolf Steiner, que cuando tú te acuerdas de los muertos, es que los muertos se están acordando de ti. Muchas veces nos acordamos de personas y es justo al revés, las personas se están acordando de nosotros, ¿eh? Es otra realidad. Ahí está. Y totalmente. Y vamos a rizar. No, que digo que qué buena reflexión la que acaba de hacer Enrique, porque es verdad, porque al final, como decíais anteriormente, la ley del mentalismo es como dar la orden a un restaurante de que te marchen un plato. Lo vas atrayendo, lo vas viendo, lo vas mirando, ¡pum! Aquí tienes el plato. Claro, hay que ver lo que se piensa también, ¿no? Siempre me pasan cosas malas. ¿Por qué? Ten cuidado con lo que piensas. Mario, perdona, que te había cortado. No, que iba a hablar Sara y luego hago yo una aportación. Que veo yo a la rubia que... Yo sí que quería volver al tema de lo que estamos hablando porque es que es súper interesante. Mira, esta ley, la ley de la polaridad, que es la que estamos tratando, para mí es la que engloba uno de los mayores poderes que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, date cuenta que el miedo y el amor es lo mismo, en diferente intensidad. Todo es lo mismo, todo es sin más. Pero el ser humano tiene el poder dentro de cambiar el miedo a amor. Y eso es un poder infinito que le da la vida. Entonces, damos cuenta que todo en el universo es doble. Entonces, que cuando las personas que nos escuchen estén sintiendo, por ejemplo, el abandono infinito, ¿no? O el abandono o el miedo, que sepan que sintiéndolo dentro de ellos y soltándolo,
lo pueden transformar en la mayor fuerza del ser humano, que es el amor. Entonces, esta ley, la ley de la polaridad, es que es increíble. O sea, es una pasada. Yo, por ejemplo, en consulta, cuando ves cómo en el inconsciente cambias lo que es cualquier bloqueo, ¿no? Un bloqueo que te tiene atrapado, al final, ¿en qué cambias? En el amor. Porque todo es amor, ¿sabes, Alex? Es la energía de vibración del universo, la original, la más elevada, ¿no? Y hay un cambio verdaderamente en la realidad, ¿sabes? Es un cambio increíble. Entonces, que esta ley, la de la polaridad, te da el poder, ¿no sabes? Tienes el poder. ¿Qué poder hay en ti? En hacer la alquimia. Y la alquimia es la magia de la vida. Absolutamente de acuerdo. Hacer alquimia. La cuestión es, ¿y cómo hago esa alquimia? Mario. Bueno, ¿cómo lo haces? Pues si estás viendo esta tertulia ya estás haciendo alquimia. ¿Sabes? Porque estás empezando a descubrir una serie de cosas que yo a lo mejor no había oído en mi vida y de repente... Y ahora voy a añadir una cosa divertida por dar un poco de vidilla, ¿vale? Yo tengo un amigo, un íntimo amigo, que es filósofo, es un filósofo racionalista, ¿vale? Porque fijaos cómo voy a enlazar con la primera ley, ¿vale? Y él siempre me dice, porque yo le digo, no, es que estaba pensando en ti y de repente has aparecido. Y me dice, ¿cuántas veces has pensado en mí y no he aparecido? Porque esto también hay que decirlo, ¿sabes? O sea, depende de donde si tú crees que la magia existe, la magia se manifiesta. Si tú no crees que la magia existe, pues como es arriba es abajo, no te van a dar magia, ¿sabes? Entonces es un punto muy importante porque hay un instante en el que tienes que atreverte a cambiar el paradigma. Y esto enlazaría con otra ley, que es la ley del ritmo, ¿no? Que es la ley de que todo se mueve, todo avanza y todo retrocede. O sea, tú no te vas a quedar toda la vida en esas fresas. Y menos mal, por mucho que te gusten las fresas, ¿vale? Entonces, hay que saber que somos ritmo. ¿Qué es lo que nos define físicamente, ¿vale? El corazón. ¿Qué hace el corazón? ¿Qué es lo que nos define? La respiración. ¿Qué hace la respiración? Un ritmo. Si corres mucho, se acelera, pero tranquilo. Si te paras, se calma. Entonces, ¿cómo no va a ser importante conocer el vehículo que te transporta? Que a veces hasta nos identificamos únicamente con él. Porque a veces solo nos identificamos con la mente, pero a veces nos identificamos con el cuerpo, a veces con las emociones. O sea, fijaros qué delito sería si una emoción durase toda la vida, la que fuera. ¿Sabes? Las emociones, por naturaleza, tienen lo que en el budismo se llama anicca, la impermanencia. Otra vez, ley. ¿Sabes? Entonces, juguemos a que las leyes estén en nosotros y nosotros nos convirtamos en esas leyes. Interesante ese punto. Todo se mueve, aunque tú no te muevas. Claro. Mira, y termino, una cosita. Cuando vas en coche, tú vas en coche. El coche se mueve. ¿Tú te estás moviendo? Tú no. Tú estás quieto en el asiento. Sin embargo, el coche se mueve kilómetros y kilómetros. Entonces, interesante. Y eso enlaza con lo que somos. Una parte que vemos superficial, que le podemos llamar ego o personajillo, que está cambiando, y una parte que es la esencia, el ser, que está siempre inmutable. Sin embargo, todo lo que muta se mueve desde lo inmutable. Eso sí que es una palabra. Intentarlo abrir con la cabeza es imposible. Con suerte el corazón te lo puede susurrar, con suerte. Pero desde luego, racionalmente, eso te estalla la cabeza. No lo vas a pillar. Fíjate lo que dicen por aquí en el chat, precisamente hablando del movimiento, hablando de Heráclito, que ya hablaba de esto. Neandro Esteves dice, hola, quisiera aportar algo. En la edición del Kybalión que yo poseo, hay un fragmento donde se dice que Heráclito es la reencarnación de un maestro que a su vez fue discípulo de Hermes. Está todo engarzado, fíjate. Todo está conectado, todo está conectado. Sara, la ley de causa y efecto, ¿cómo la podríamos explicar bien?
solo anteriormente a esta, es que Sí. esta ley, la de la polaridad, a mí me parece, ¡guau!, impresionante, ¿no? Mira, que se acuerden también de la diosa Justicia, ¿no? La diosa Justicia tiene en las manos como dos platillos, ¿no? Entonces el humano lo que intenta es siempre llenar el platillo de las cosas que a ti te parece que están bien. Que te toque la lotería, que tu hijo le vaya bien la salud, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero es que no es la realidad, porque la vida va colocando cosas en diferentes platillos, en los dos platillos igual, es la polaridad. Entonces, lo que tienes que hacer es darte cuenta que tú no eres ni un platillo que cae todo lo bien, ni un platillo que cae todo lo mal, sino que eres la balanza. Y desde ahí, la vida es mucho más liviana, ¿sabes? Porque lo que ocurre es como que entonces has venido a realizar un aprendizaje consciente de todas las cosas que te están pasando en tu vida. Y entonces tienes que sacar el brillo a todo, ¿sabes? Como experiencias, son experiencias, son experiencias. Aquí nos conectamos hasta con el aquí y el ahora, todas las experiencias. Pero es muy bonito lo de la diosa Justicia. Me gusta ver la vida desde ese prisma. Qué bueno. Fíjate, preguntas, más preguntas en el chat. Chris Ketz dice, ¿es verdad esto que estáis diciendo? Las mejores personas que en verdad veo que están en la luz, sanan, ayudan, son también muy atacadas. ¿Esto a qué se debe? ¿Alguna regla que no está siendo llevada a cabo o hay lucha? Pregunta de Chris. A mí me gustaría contestar esa pregunta Adelante, porque Enrique. me toca en lo personal. Me toca en lo personal. Decía el señor Newton que a toda fuerza se le opone otra igual y de sentido contrario. Hemos estado hablando de la ley de la polaridad. Cuanto más luz, más sombra. ¿Y cómo he podido yo salir de esto, ya a título personal? Pues no situándome ni en la luz ni en la sombra, situándome en ese amor que no tiene opuesto. Es algo difícil de comprender, pero yo creo que fácil de hacer, que es abrazar a esa oscuridad y a esa luz y ver que eso forma un amor que no tiene ningún opuesto. En el momento que somos capaces de abrazar lo que está a favor y lo que está en contra, creamos una nueva dimensión que incluye las otras dos y a eso le podemos llamar sin ninguna duda amor. Qué bonito, maestro, qué bonito. Así es. Sí. Así es. Cuanto más luz, más oscuridad, o sea, más ataque. Pero más estás tú como un león rugiendo ahí diciendo, me cago en la leche. Amor, Es amor. La palabra mágica es siempre conciliar y conciliar siempre es amar. Amar, Claro. amar. Es lo que hablábamos antes, es lo que la ley de los opuestos. No hay opuestos, aparentemente hay opuestos. Son distintos grados de una misma realidad, que tú te puedes situar en ella o salirte de ella, ¿sabes? O sea, pero no es, aparentemente sí, pero realmente lo que hay es, como dicen los viejitos, lo que hay es lo que hay. Ajá. Y eso que hay se puede ir hacia un lado o hacia el otro, ¿sabes? Juanfran. Y Sí. eso. Eso. Yo quería añadir... ¿El qué, Sara? Sí, Juanfran, sigue. Adelante. Sí, no estoy familiarizado todavía aquí a tanto, perdonadme si me meto un poco en medio. Yo pienso que la ley de la causa y efecto que ha hablado Sara es una verdadera ley de hierro. Siempre se cumple. Todo lo que siembras se cosecha. Todo lo que haces bien normalmente va a tener consecuencias positivas. Muchas veces pensamos, la gente que tiene menos conciencia espiritual, que es cuestión de suerte o mala suerte. ¿Qué suerte tienes? Todo te va bien. ¿Qué suerte tienes? Que todo te va bien. Claro, estamos viendo solo la punta de arriba del iceberg. Es decir, la banderita con la suerte que está teniendo esa persona, pero ¿realmente ha sido a las causas que están por debajo que han producido ese efecto? Porque criticar desde fuera es muy fácil, pero ¿cuántas personas no aplican la ley de la causa y efecto, echan la culpa a los demás, se quejan, se victimizan y encima, lo peor de todo, además de no tomar acción, es que envidian el resultado de otros? Quiero decir, a nosotros nos pueden estar viendo profesionales que se dediquen a esto en mayor o menor medida, nos pueden ver como personas que, jolín, qué suerte que salen en Pandora, que salen en Alex Comunica. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto, todo tiene un entrenamiento por detrás
que luego se va a ver aplicando igualmente la ley primera, que es la ley del mentalismo, plasmado en la realidad. Por lo tanto, como empecé al principio, la ley de causa y efecto, para mí, aplicándola bien junto con la del mentalismo, ninguna se puede excluir, pero lo que siembres cosecharás. Siempre la he aplicado y desde que haces las cosas de una manera, te salen de otra. Si sigues haciendo lo mismo, como la ley del cambio, nada cambia. Lo que siembras cosecharás, tanto de acto, sino también de pensamiento. Es tan importante eso. Volviendo a lo de la sombra, la oscuridad y la luz, lo que decía Enrique, ¿no? A mayor luz, mayor oscuridad. La luz atrae a la oscuridad y quizá también viceversa, ¿no? A veces para encontrar la luz hay que ir hacia la oscuridad. Solo así uno es capaz de hallar la luz. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ¿por qué digo esto? Yo siempre he creído que la gran enseñanza siempre se esconde detrás del camino más difícil, del camino más sombrío. A través de la sombra yo hallo mi gran tesoro. Por eso nunca me ha gustado mucho lo que es cómodo o fácil. Es mi punto de vista, ¿eh? Pero mi experiencia personal es que cuando me enfrento a la sombra, me enfrento a mis miedos, a mis demonios, a la esfinge, como muchas veces también explica Sara en este programa, detrás está la gran luz, el tesoro. Por eso no hay que tener miedo. O, en todo caso, no hay que dejar que el miedo te paralice o que el miedo te haga escoger el camino más facilón, más simplón, el más cómodo. Porque eso no te va a llevar a ese ser de luz que tú realmente eres. Bueno, no sé si me estoy enrollando o si vamos por ahí o no vamos por ahí, pero lo quería compartir con vosotros. No te estás enrollando. Yo, para mí, es la máxima, que es la de Ralph Waldo Emerson, que es mi maestro, que él decía que haz lo que temas, porque haciéndolo evitarás el temor, alejarás el temor de ti. Y si eso lo tienes como un hábito, como una costumbre, como una manera de respirar, te envalentonas y ya la vida es un desafío tras otro maravilloso. Es una oportunidad de vivir intensamente. Así es. Hay una cosa, Mario. Sí, Mario, adelante. No, digo que hay una cosa que esto lo explica muy bien, ¿no? Es un cuento muy pequeñito, que eran unos seres que estaban prácticamente cercanos a la iluminación, les faltaba un poquitín para iluminarse, pero, claro, como eran casi tan perfectos, pues no había una oportunidad para dar ese último paso. Entonces decidieron que ¿qué podemos hacer? Y dijeron, vamos a crear las fuerzas del mal. Y todos dijeron, ¡bien! Pero la siguiente pregunta fue, ¿quién se pasa al otro lado? Y uno dio un paso adelante y dijo, lo haré yo. Y le dijeron todos, gracias, Lucifer. Para que veamos si el bien y el mal están unidos, ¿vale? O sea, tiene que haber esa oportunidad para que brille la luz y siempre alguien tiene que hacer el papel menos grato. Pero fijaos qué bonito, era el ángel del Señor, el elegido. ¿Sabéis, no? Era el ángel de la luz y fue desterrado, ¿sabes? Pero se necesitaba ese papel. Fijaros si los opuestos, en realidad, están mucho más cerca de lo que parecen. Y cuando hablabais de la suerte, hay una frase preciosa, cuando alguien le dice, joder, qué suerte tienes, y dices tú, ¿y tú cómo le llamas al saber? Sara. Solo añadir una cosita de esto. Mira, fíjate, la envidia es una admiración mal dirigida. En realidad es admiración. Detrás de la envidia siempre hay admiración, pero mal dirigida. Entonces es que todo es que vamos a la primera ley otra vez, que todo es una maravilla vivir. Y es tan corta la vida en este cuerpo, en este vehículo, ¿no? Entonces, a saco, sin miedo, adelante. A mí me gustaría compartir una herejía que tengo con el Kybalión. Hace unos años la intuición me lo dijo absolutamente claro y me dice, han cambiado las leyes últimamente y ahora la causa y el efecto quedan en el mismo café para llegar a un acuerdo. Es una simultaneidad. Ahora mismo estamos cambiando de dimensión y no está primero la causa y luego el efecto. Hay a veces que el efecto se adelanta y la causa va después y muchas veces, y lo estamos viendo en estos días, hay una simultaneidad entre la causa y el efecto.
Entonces yo lo he vivido en soledad, como esas hemorroides de los anuncios, pero ahora lo comparto con vosotros. Bueno. Ahora mismo, esto lo dejo de una manera muy provocadora para que lo rumiéis y me deis una contestación algún día, ¿no? Yo estoy viendo hace ya años, hace como más de 5 o 6 años, que la causa y el efecto, digamos, se están organizando, están empezando a quedar entre ellos en la misma esquina y a elucubrar. Y muchas veces esa causa se anticipa, va después del efecto. Es decir, que el efecto se anticipa a la causa. Hay lo que llamaba este hombre, este sinólogo maravilloso, Joseph Campbell, ecos de futuro. Quiere decirse que esos efectos empiezan a dejarse ver antes que las causas. Ahí va. Fijaros cómo podríamos enlazar, porque ya prácticamente estamos ahí en el filo de la navaja del tiempo. Última ley de la concepción, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Qué casualidad, la causa, el efecto. Tienen que existir siempre lo masculino, lo femenino, la conciencia, el amor. Entonces, fijaros la importancia de integrar, no de enfrentar, ¿vale? No de ver como que son cosas distintas, sino son una única cosa que se manifiesta de dos modos. Qué bonito. Es que hemos elegido un tema que es para estar aquí 5 días. Sí. Y poniendo ejemplos y de cómo se aplican, de cómo funcionan. Me gusta mucho esto que decía también Enrique de la causa y el efecto, que se simultanean. Y es cierto, se simultanean hasta el punto de que la causa va seguida del efecto y viceversa. Es decir, que todo se produce de una manera mucho más rápida de lo que quizás se producía antes. Hablábamos antes de la ley de la asunción, ¿no? O ley de la atracción también, que al fin y al cabo la ley de la atracción es un reciclaje, una actualización de lo que ya dicen las leyes universales, ¿no? Pero fijaos que podamos tener pues, aquello que deseamos, aquello que, no sé, que merecemos, o que lo podamos tener al momento. O sea, que podamos hacer alquimia, magia, para manifestar en la realidad aquello que deseamos. Y recalco mucho lo de deseamos, no necesitamos, deseamos. Pero yo pienso que eso se está dando, esa alteración de la causa y el efecto, que siempre ha sido primero la causa y luego el efecto, en un cambio que estamos sufriendo a nivel global de dimensión. Estamos pasando a otra dimensión y no nos estamos dando ni puñetera cuenta. Estamos en un inicio de quinta, donde ese esfuerzo, a cada fuerza se le opone otra y de sentido contrario. Ahora parece que la fuerza de sentido contrario ha minorado un poquito para que la fuerza, digamos, de impulso sea mayor, que es lo que estoy diciendo a todo el mundo, que ahora mismo la autorrealización está subvencionada por el planeta. Hay como un impulso planetario de vibración para hacernos ascender a todos, a cada uno a su modo y en donde esté situado, ¿no? Mario, perdona, que querías añadir algo. No, una pregunta que me gustaría hacer a todos los que estamos en la tertulia, e incluyo a los que están en casa, ¿no? Si os está pasando, algunos ya sé la respuesta porque lo he comentado, pero si os está pasando que se materializa todo mucho más rápido. Por ejemplo, imagínate que tú dices, joder, necesito unas tijeras y en el momento enfrente hay unas tijeras. O sea, esto hay personas a las que siempre les ha pasado y hay personas a las que ahora, o sea, pero no hay que pensar, a ver, quiero unas tijeras, sino que de repente estás en no sé dónde y dices, joder, ya me cago en 10, si ahora me encantaría pegarme un baño. Y viene un tío y te dice, estás en la playa y te dice, joder, tengo un traje que me he comprado nuevo de triatlón, ¿le quieres probar? No sé si os está pasando, que es como que, pero no lo piensas, no dices, voy a ver si me aparece un traje. Que de repente dices, joder, me vendría ahora mismo de maravilla un teléfono. Dame a mí el teléfono si le tengo aquí. ¿Os está pasando? A mí me está pasando. Sí, pero ahí está la ley de sincronicidad de Jung.
Esa es la sincronicidad. Es decir, ni hay causa ni hay efecto, sino que te sincronizas con aquello. Y esa sincronicidad produce esa simultaneidad. Es decir, como dices tú muy bien, todo está relacionado. Incluso pasa cuando estás cantando a lo mejor una canción en la cabeza, que la persona de al lado empieza, Enrique, a cantar esa misma canción y decir, pero ¿cómo es posible? Si estás cantando la misma canción que yo tenía en la cabeza, ¿no? Pensar en una persona, lo que ha dicho antes, sales y que aparezca, dices tú, pero... No, es que eso es casualidad, te dice el que tiende a racionalizar más. No, es todo un velo que se está corriendo, todos unos códigos que están bajando, que están activando y que nos están haciendo llegar a las personas a nuestro propósito, a nuestro plan del alma. Fíjate que tengo algunas preguntas para vosotros, que me gustaría, que son preguntas prácticas, concretas, que también estamos aquí para solucionar los problemas de la gente, ¿no? Al menos ayudarles a que puedan ver una solución, o al menos quitarles ansiedad o sufrimiento. Como es el caso de Rosa García González, que dice, ¿cómo puedo quitar ansiedad? O sea, ¿cómo se puede quitar ansiedad a nuestros mayores con esto que está pasando? Supongo que, claro, Rosa debe tener familiares mayores que lo están pasando mal por todo esto que está pasando, no hace falta decir qué. ¿Cómo quitar ansiedad? ¿Cómo podemos aplicar estas leyes o qué le podemos decir a Rosa para quitar esa ansiedad? Yo la primera medida, y te lo dice alguien que ha trabajado 30 años en televisión española, es apagar la televisión. Que vean otra cosa, que vean otro tipo de películas, que lean, que escuchen música. Lo primero, apagar la televisión y ya tenemos un 45% de mejora. Sí. ¿Sabes lo que he hecho yo, Enrique? ¿Sabes qué he hecho yo? Yo a mi madre, que está en una residencia, le compré una tablet y se la cargué de películas, de las que les gustan a ella, de películas de los 60, 70. ¿Por qué? Porque la tenían todo el día enchovada ahí mirando que si el Telecinco, el Antena 3, la Sexta, y todo el puñetero día hablando del coronavirus, el COVID-19, de los mayores que se mueren y demás. Y dije, mira, mamá, no vas a crear esa realidad. Le compré una tablet, le puse un montón de películas, está ya tan contenta viendo sus películas. Es decir, que yo creo, me parece un gran consejo este que dice Enrique, porque todo es mental, ¿eh? Y como todo es mental, todos tenemos capacidad de crear. Y la televisión es una gran programadora, ¿eh? Una gran, excelente programadora. Y nos mete ideas ahí en el subconsciente. Y vamos a sumar una cosa a lo que dice el tío Moniz. Apaga la televisión y canta. Vamos a cantar canciones. Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Aquel que... Mira, la música, el cantar y el bailar son signos de la alegría de vivir. ¿Qué viejito? Está hablando de sus padres, pues nos pasa a todos. Mi padre, por ejemplo, cuando yo cantaba canciones, o sea, mi padre le cambiaba la cara. Era otra película, ¿sabes? O sea, entonces... yo me aprendí las canciones que mi padre se sabía, ¿sabes? Entonces, ¿a quién no le gusta cantar, por ejemplo, las típicas que cantabas cuando eras jovencito, en el pueblo? O la típica, pues, eres, por ejemplo, de Cantabria, una montañesa. Si eres del sur, pues una bulería, un tal. Es que en cuanto el cante sale, o sea, el alma se expande. Entonces, lo que pasa es que hay que tener tiempo y hay que sentarse con el viejito. Y hay que tener una hora para dedicarle al viejito. Claro. Y a lo mejor es que cantarle 40 veces la misma canción. Y tú ya estás de la canción hasta el gorro. Pero no lo estás haciendo para ti. Entonces hay que sentarse con ellos, hay que abrir el corazón. Y muchas veces, ¿cómo sabe el corazón? Abriendo la boca. ¿Y cómo sabe la boca? Cantando. ¿Quién no sabe una canción? ¿De qué canción te acuerdas? Pregúntale, ¿de qué canción te acuerdas? Y se la llevas en un podcast o la aprendes tú si no sabes tocar ningún instrumento y la pones y va a cambiar la energía no del viejito, de la habitación. Parece una idea excelente, Mario, y debemos practicarla. Todos debemos practicar eso porque incluso hay como un miedo a cantar muchas veces, ¿no? Y sabes que yo no canto bien. Tú canta. Igual, y que todo fluya. Y ya está, si cantas bien o cantas bien. ¿Quién te va a decir si cantas mal o cantas bien? Ya está bien. Tantos cuentos. Sí, Sara. Una cosa, y para mí es mi experiencia vivida. A ver, muchas veces tenemos personas alrededor nuestro que están llevando un viaje diferente a nosotros, que es el viaje que han elegido ellos. Entonces, sinceramente creo que volvería a la ley número 1,
¿Por qué? Porque hay un programa también dentro de nosotros que es el programa del Salvador, ¿sabes? De intentar sentir siempre que queremos como salvar. Es un programa más, ¿eh? Entonces, iría también al uno, porque cada uno en esta vida lleva su propio viaje y su propio vuelo. Entonces, igual, conectándote desde el uno, desde el silencio, y sintiendo y mandando mucha luz a esas personas también, creo que se puede accionar más desde la mano de Dios, ¿sabes? Porque hay veces que si no caemos un poco también en El Salvador, en el programa del Salvador, de querer cambiar la realidad de los demás, también es parte de nuestra programación. ¿Por qué? Porque si él está mejor, yo también voy a estar mejor. Al final, es que la mentira se esconde mucho detrás de la verdad, ¿sabes? Hay que estar tan limpio y ser tan sincero con todo lo que estás viendo alrededor tuyo. Cada uno lleva su vuelo. Eso es lo que le diría. Y ser honesto con uno mismo y con los demás, ¿no? Sincero. Y ahí entramos una vez más en que todo es relativo. Por ejemplo, en este mundo del crecimiento personal, que ya tiene WhatsApp la palabrita, ¿sabes? Pero te quiero decir, si no hablas, te van a decir, tienes que expresarte, porque tienes que sacar fuera lo que tienes dentro. Si hablas mucho, te van a decir, eres un nota, quieres destacar. O sea, al final, ¿qué es lo importante? ¿Lo que haces o lo que el otro ve? Una vez más, ley número 1, ¿vale? ¿Qué es más importante, lo que te pasa o cómo lo percibes? ¿Qué es más importante, lo que te sucede o el nombre que le pones a lo que te sucede? ¿Qué es más importante, lo que te regalan o ser optimista o pesimista? A dos hermanos gemelos, uno optimista y otro pesimista. Al pesimista le regalaron un reloj de oro. Y el tío empezó, joder, ya veas qué putada, me le van a robar, el mantenimiento es carísimo, la gente me va a envidiar, me han metido en un lío. Y al optimista le regalaron una cagada de caballo. Y el tío dijo, ¡me han regalado un caballo! Se me ha escapado, pero me han regalado un caballo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú haces o la interpretación que los demás dan a lo que tú haces? Yo creo que ahí está la sabiduría, ahí está la clave de la vida. Normalmente damos más importancia a los juicios que tienen las otras personas porque confiamos poco en esa verdadera esencia que todos tenemos, en ese corazón, en ese ser que somos, dando la batuta, viendo que está con la música Mario, viendo la batuta, dándosela a otro, cantando las canciones de otro y no bailando al propio son que marcas tú. Dar la expectativa, dar el control de la vida a los demás es irse apagando uno mismo poco a poco. Es mi visión. El que canta, Mario, su mal espanta. Así de claro. Y es que el refranero español es genial. Es excelente, no hace falta irse a aforismos sufís o estas cosas. Y en España tenemos aquí una serie de refranes que son estupendos. Por cierto, decía Sara, para hablar de estas leyes podríamos estar 5 días, pero no, tenemos el tiempo que tenemos y ese tiempo ya se ha agotado. Pero antes de despediros, a mí me gustaría... Termino el festival de hoy. Enrique, antes de despediros me gustaría dar a Enrique un par de minutos, porque ya sabéis que Enrique Moniz y Filip Otón estarán este sábado con nosotros aquí en el Centro Pandora de Barcelona para hacer un curso presencial y online en directo sobre energía taquión, el retorno al origen. Para las personas, Enrique, que ya se han apuntado, las que ya, se lo están mirando porque se van a apuntar, ¿qué les podemos decir de lo que se van a encontrar, van a experimentar este sábado? Pues como dice el título, energía taquión, retorno al origen. Es decir, vamos a experimentar ese retorno al origen, ese retorno a la fuente, ese retorno a ese amor que nos tiene, ese retorno a esa fuerza que ha creado el universo, ese volver a casa, volver al hogar, ese reconciliarte con tu propio ser superior y conectarte no con lo que conoces, sino con lo que sabes. La energía taquiónica va a hacer un trabajo maravilloso de amplificación de la consciencia,
tranquilizar, nutrir, centrar, para que ese viaje hacia uno mismo sea totalmente posible y deseable. Pues este sábado mucho más. Si queréis más información, reservar plaza, ya sabéis que podéis entrar en nuestra web, que es el programa de losbuscadores.com. El curso de Enrique y Philippe está destacado en portada y tenéis toda la información. Aún queda alguna plaza para la presencial, recordad que por las medidas que hay anti-COVID tenemos un aforo limitado, pero aún ahora mismo quedarían 2 plazas disponibles para aquellos que quisieran venir al presencial, y si no también pues lo podréis seguir online. Ya sabéis, aquí ponemos todos los equipos, todo lo que tenemos y más para que la experiencia sea lo más inmersiva posible, aunque lo sigáis desde casa. Enrique, Sara, Mario, gracias por estar en Pandora. Y Juan, que bueno, se pero va Juan a se enfatar. queda. Es que a Juan no lo despido porque Juan se queda. Claro, que tú esto no lo sabías. Somos nosotros los que... Chicos, gracias por este momento. Un placer como Chao. siempre, amigos. Chao.